Buenas noches, bienvenidos este martes 14 de octubre a Comunidad. Gracias a los que están acá en vivo, que no se distrajeron de poder estar acá. Y a los que están en diferido, un saludo a todos. Espero que estén bien y que la paz de nuestro Dios esté en sus vidas. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Vamos allá. Estamos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 2, y el tema es el fundamento cristiano dentro de la serie La práctica de la vida cristiana. Y como bien lo dice nuestro título y nuestra sección a estudiar, estamos por comenzar la parte práctica de la carta de los Romanos. El capítulo 12 al 16 van a desarrollar lo práctico de lo teórico, lo doctrinal que se ha desarrollado en los primeros 11 capítulos. Esto no difiere del estilo habitual del apóstol Pablo en sus cartas hacia las iglesias que atienden normalmente una problemática, una situación donde él tiene que intervenir como apóstol. Los temas en los que profundizará el apóstol tienen que ver con la forma de vida que se espera del creyente en los aspectos individuales, en su relación con la iglesia, en su relación con la sociedad y en las distintas circunstancias que se presentan en los contextos que acabamos de mencionar. Y para desarrollar el tema, primero vamos a hablar de la importancia del fundamento. Vamos al versículo 1, a la primera sección del versículo 1, y dice: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. La otra traducción dice: tomando en cuenta las misericordias de Dios. Esta oración y esta por tanto, que también está en la NBI, solo que no lo puse, es ese por tanto que ya conocemos de Pablo, por supuesto, por lo que hemos estado estudiando. Es mucho más en esta ocasión que una simple conjunción de dos secciones o un anuncio de un nuevo tema. Es algo más. La expresión viene vinculada a un ruego, a un llamado de atención hacia los creyentes, llamado inclusive estilo bélico de guerra, ¿verdad? Según lo que significa el griego, para que como hijos de Dios tengamos conciencia, estemos despiertos en cómo las misericordias de Dios en la justificación, en la santidad, en la salvación, determinarán la actitud del creyente en el diario vivir. Lo que nos está diciendo acá es: tomen en cuenta lo que hemos estado hablando para lo que estamos a punto de platicar. Eso es lo que está diciendo ahí, por si nos confunde. Entonces es más que nada más un vínculo entre una sección y otra. Es muy intencionado y va hacia un objetivo muy, muy claro. Y para retomar eso, vamos a hacer un muy breve resumen de estas misericordias. Vean lo importante también de hacer una exégesis seria o un estudio serio, porque cuántas veces no hemos oído este versículo y se cambia y dice: ah, no, lo que Dios ha sido misericordioso y estas cuestiones. No, estamos hablando de la misericordia específica que se ha venido desarrollando en el libro de Romanos. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la primera es la justificación. ¿Por qué la justificación? Porque los hermanos en Roma
y en general en toda la iglesia primitiva, necesitaron ser enseñados y en muchos casos corregidos en el tema de la justificación. Y sobre todo en entender que la justificación es solamente por gracia, que la justificación es en predestinación divina, que es la misericordia justa que Dios quiso tener a quien quiso tener. Inclusive sabiendo que nadie era merecedor de ella. Aún sabiendo esto, Él escoge a Abraham para bendecir y para redimir en su simiente a los seres humanos. A pesar de todo esto, Dios así lo quiso, así lo hizo. En cuanto a Roma, porque estamos hablando de la iglesia en Roma, Pablo llama la atención, dentro del tema de la justificación, por supuesto, por el moralismo, por la ignorancia de la verdad que había, que provocó se pervirtiera este concepto que él desarrolló en prácticamente los 11 capítulos. Porque cuando es pervertido el concepto de la justificación, sucede que el ser humano empieza a considerarse a sí mismo artífice, constructor de la justificación. Y esto lo hace a través de las obras, como Pablo ya enseñó. Tanto judíos por la ley como los gentiles creyéndose superiores porque Dios había rechazado a Israel, son ejemplos de creerse justos por las obras. Y es el motivo por el cual se desarrollaron los capítulos que ya estudiamos. Pero hoy esta historia continúa en discursos ignorantes y carentes de fundamento que nos dicen que debemos de pagar el precio. ¿Cuántos no escuchamos esto en nuestra juventud? Y hoy tiene otras redacciones, pero sigue existiendo. Existe en niveles de unción, en niveles de consagración. Existe en la siembra y la cosecha. Existe en la intimidad y en las atmósferas, y como yo más que tú, entonces yo por eso me gano y soy justo. Existe en los rangos y nombres ministeriales, y yo soy esto y yo soy lo que, y a mí por favor si no me llama tal cosa yo me ofendo. Y todos estos son parte de estas falsas enseñanzas moralistas que están alejadas de la verdad de la gracia y pervierten el concepto de la justificación por gracia. Es por eso que el fundamento es importante y que debemos de considerar, debemos de tomar en cuenta esta misericordia de Dios. La segunda, como un repaso esto, ¿verdad? La segunda es la santidad. Pregunta examen, ¿qué es santidad? A la luz de lo que hemos estudiado, sabemos que la santidad es un estilo de vida. Romanos 8, ¿se recuerdan? Que lo vimos, la vida en el Espíritu. Y es un estilo de vida que es voluntario, que es perseverante, que es constante, no fluctúa. Es genuino, no es fingido en absoluto. Es intencional, propositivo podría ser otra forma.
Y sobre todo es motivado por amor hacia aquel que nos amó primero y aquel que nos justificó. Este conocimiento, digámoslo, de la santidad, este estilo de vida, está determinado por un factor, la obediencia a Dios. Solo que es santidad, en resumen, ese estilo de vida que viene por la obediencia a la ley de Dios. Pero muchos movimientos contemporáneos e históricos, porque una de las cosas que más pasa hoy en estos días es que creemos que estamos descubriendo el agua azucarada tanto para lo positivo como para lo negativo. Y son cosas que ya han pasado, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero la realidad es que hay movimientos hoy que mal enseñan la santidad, la enseñan mal, pervierten su concepto y por tanto lo enseñan mal. Y esta enseñanza ocurre tanto en precepto, es decir, teóricamente ocurre, se enseña mal, se enseña a través de leyes que son moralistas, a través de leyes que son legalistas y se dice esto es santidad. Santidad es no hacer esto y lo otro, y esto es santo y esto no. Y esto está mal, ¿por qué? Porque yo lo digo. Y esta ropa no, y esta apariencia no, y estas prácticas no, y estas fiestas no, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo enseñan mal a través del ejemplo. Por precepto, porque se enseña que así es, y en el ejemplo, con un rechazo, con un desprecio a todo aquello que no se amolda a los gustos del grupo de poder o aquello que no entienden. Recuerdo muy bien cuando en este país se quiso implementar el horario de verano hace muchos años. Tal vez algunos de ustedes ni saben que se quiso hacer. Y muchos evangélicos, líderes en ignorancia, dijeron que eso era del diablo. Porque no lo entienden o porque no les gusta. Y cómo tienen el poder. Y esa es la santidad que se enseña. Una santidad mal enseñada en la práctica se ve como un medio de asistencia a Dios. Específicamente una asistencia para echar la mano, para preservar la salvación. El que lea entienda, porque creo que estoy siendo específicamente claro. Entonces, esta santidad mal enseñada es la forma en que yo ayudo a Dios a que preserve la salvación. Por tanto, no es sorpresa o no debería ser sorpresa que a los mandatos verdaderos de Dios, a las cosas que Dios realmente nos demanda, se le agreguen leyes humanas, que muchos fundamentan en la eisegesis de la palabra, no exégesis, sino eisegesis, que es el mal estudio hermenéutico, por lo menos. Cuestiones como la falda y la comida, cuestiones así, son parte de eso. Eh, y no es algo nuevo, por ejemplo, los fariseos era lo que ellos hacían cuando no se lavan las manos sus discípulos, etcétera. ¿De dónde venía esa ley? No es que Dios estuviera, perdón, bueno, sí, Dios, el Señor Jesús, estuviera despreciando la ley mosaica, lo que estaba despreciando era la Mishnah. Se los dejo ahí de tarea, Mishnah, ahorita se lo vamos a escribir. Que era una ley adicional, una interpretación de la ley, decían ellos. Y lo mismo pasa hoy en muchas iglesias. Hay una interpretación, hay una añadidura, dicen en una iglesia muy famosa, de el líder absoluto. Pero bueno,
La falsa santidad necesita de innumerables leyes que van en aumento, que son adicionales a lo que dice la palabra de Dios para cumplir con esta santidad. Agregan cosas para prohibir y en líneas generales se enfocan en mantener una apariencia determinada en ciertos aspectos. Depende, porque como es una cuestión muy cultural. Y esto pasa porque se preocupa esta santidad en agradar a los hombres, sean estos pastores, líderes o una cuestión que pasa mucho en este país, a ciertos caciques de la iglesia. A un cacique no le gusta esto, a un líder con mucha influencia no le gusta eso, o al que más adora no le gusta y entonces es pecado. Y no digamos cuando se dictamina que es pecado criticar las medidas de liderazgo. Yuju dirían por ahí. Entonces están más ocupados en lo que estas gentes dicen que está mal que en lo que Dios realmente llama pecado en la palabra de Dios. En estos contextos se vive una santidad que es opresiva, al fin de cuentas, que se practica y se cumple primero por miedo o se vive más que todo en base al miedo de ser descubierto por los hermanos, no por convicción y mucho menos por amor a las misericordias que dice el pasaje de Dios. No me mantengo en santidad por la justificación inmerecida que recibí y mucho menos porque soy consciente de que tengo una salvación en Dios que no es que tenga que cuidar, sino que vivo coherente a ella. Y sabemos también que en Roma la salvación era un tema de discusión. Se discutía si existía la necesidad de cumplir la ley para salvación. Y siendo honestos, la misericordia de Dios se manifiesta en plenitud en el acto de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque no hay mejor ejemplo de la misericordia de Dios que lo inmerecida que es la salvación. Lo inmerecido que es ser libres de toda condenación a través de un pago por nuestra iniquidad, por nuestra maldad, por nuestro pecado, consumada en la cruz, en el Calvario. Eso es un acto completo y absoluto de misericordia, porque no lo merecemos. Y la salvación no solo es eso, sino que también nos liberta de la muerte del pecado. Y cuando estamos en la salvación, se nos da el Espíritu Santo para llevar una nueva vida hasta la gloria eterna. Esa es misericordia. Por tanto, cualquier iglesia, cualquier persona o cualquier enseñanza que pretenda imponer requisitos adicionales a la gracia, obras adicionales o méritos humanamente medibles, aunque le llamen sacramentos o aunque le llamen pasos necesarios para llegar a la salvación, se han perdido de la sana doctrina, de la sana enseñanza, porque no es así. Estas son las misericordias de Dios. Y a estas misericordias el apóstol levanta un ruego, una exhortación a nosotros los hermanos
a que no olvidemos estas cosas que forman el fundamento de la fe que tenemos. Esa es la importancia de nuestro fundamento. Profundizar en el conocimiento de estas verdades ha sido históricamente un medio de poda, un medio de purificación de la plata, de la fe cristiana, por supuesto. Ya lo hablamos en la introducción, pero el libro de Romanos ha servido para motivar a distintas reformas. Ha sido fundamental en concilios, en cismas a veces, pero en solidificación del dogma cristiano, en credos, por ejemplo. Y no solo el libro de Romanos, porque no vamos a hacer del libro de Romanos de Pablo ni del Nuevo Testamento un ídolo, sino en la importancia de conocer teología propia, conocer quién es Dios y conocer también cuál es su obra y la soteriología, el proceso de salvación y su fundamento bíblico. De lo contrario, corremos peligro. Y si me preguntan a mí, creo que ese es el gran problema de las iglesias modernas, que no se enfocan en conocer las misericordias de Dios y son presa fácil. Por tanto, la exhortación paulina sigue vigente hoy, a que no olvidemos la importancia de este fundamento. ¿Cómo no voy a caer en falsas enseñanzas si yo entiendo la justificación? ¿Cómo no voy a ser fácilmente manipulable? ¿Cómo no me van a trasquilar como oveja si yo conozco qué es la santidad? Si yo estoy bien fundamentado en la salvación. Y así muchos ejemplos. Si yo me permito mantenerme en la ignorancia, en decir, no, eso no lo puedo entender yo, y no leo y no me instruyo, entonces, I'm so sorry. Así que estos son el fundamento que se han ido desarrollando en los 11 capítulos. Si usted dice, yo no estoy entendiendo qué es este fundamento, vaya al YouTube, acá, busque la playlist de Romanos y empiece desde la parte 1 en adelante. Y ahí Pablo nos ha explicado cuáles son esos fundamentos y luego regrese acá y se ha edificado. Continuamos. Sacrificios vivos. Dice el pasaje, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adopten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Siguiente traducción, que cada uno de ustedes, en adoración espiritual o racional, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. A mí me encantan estos dos versículos y comprenderlos ahora en su contexto, en un estudio no profundo, no tan ilustrado como me gustaría poderlo dar, pero no soy capaz. Es lo que puedo hacer. Pero comprender estos dos versículos realmente puede llegar a transformar nuestra vida. Y lo que Pablo acá está enumerando es que a diferencia del culto litúrgico de nuestros templos, a diferencia de las obras religiosas que a veces tanta vanagloria han traído para unos y para otros, el error que el apóstol va a amonestar acá, que es un error muy común, está en limitar el acto
de adoración a eso que tanto nos vanagloriamos, a la actividad religiosa, alrededor de un edificio o alrededor de la asamblea. Los judíos se vanagloriaban del templo y hoy en día pasa lo mismo. Ya viste cómo es nuestra música, ya viste nuestras instalaciones, ya viste nuestras actividades. ¿Te suena? Y no digamos cuando algunos, perdón, todavía te dicen, ya viste cómo aquí sí adoramos. Pero en el Evangelio, el culto y la adoración son un asunto que se origina en lo espiritual, no en lo que se ve, no en las luces, no en las bocinas, no en los músicos contratados, no en las oratorias perfectas de oradores con cuerpo perfecto, fit, guapos, sino que en el Evangelio la adoración tiene un origen espiritual y de ese origen se exterioriza lo material, no al revés. Es por esto que el Señor Jesús, por ejemplo, le dice a la samaritana que no se trata del lugar, no se trata del monte de los samaritanos o del monte de los judíos, sino de lo espiritual y de lo verdadero o lo auténtico, como quiere decir el pasaje. Es lo espiritual y lo verdadero lo que importa en la adoración. Por tanto, tomando en cuenta lo que tenemos acá en el pasaje, una adoración, un culto verdadero y sobre todo racional, como dice acá, no se fundamenta en los montes, en los templos, en las reglas, en la metodología de trabajo, en los planes de liderazgo de crecimiento. Es que nuestra liturgia, nuestra tradición, es que nos adaptamos y somos contemporáneos, estamos a la moda. O lo que pasa es que nuestra forma, nuestra ética, nuestro how to en la iglesia es así y por eso es que nada de eso tiene que ver con la adoración. La enseñanza en Romanos 12 alrededor de la adoración nos brinda muchos aspectos, pero eran demasiados para estar acá conectados tanto tiempo. Pero vamos a tratar acerca de por lo menos 5 aspectos que Romanos 12 nos enseña de la verdadera adoración. El primero es que la adoración es personal. Por eso el pasaje insiste, cada uno de ustedes. El hombre no depende de una organización para dar culto a Dios, aunque muchas veces somos manipulados a creer eso por un versículo de Hebreos 11. El hombre tampoco adora solo si está en la asamblea, como coloquialmente creemos. Por eso se llenan los conciertos. Por eso y por la idolatría, pero creemos que hay algo especial en estar todos encerrados como sardinas. No, la adoración es personal. Es un asunto individual de cada creyente que se presenta delante de Dios a ofrecerse y a ofrecer un culto y una adoración racional. ¿Por qué no dice aquí emocional? ¿Por qué no dice aquí en éxtasis? ¿Por qué no dice profetizando? ¿Por qué dice racional? Porque es la única forma de presentar una adoración
aceptable. Ouch. 2. Es integral. En los tiempos de Pablo, ya lo hemos mencionado. Lo mencionamos en Judas con los gnósticos también. Recuerdo bien que expliqué bien eso. Vayan a los videos de Judas. Soy pésimo youtuber, lo siento. Pero en los tiempos de Pablo, la filosofía griega presentaba una dicotomía entre una dicotomía del ser, entre el alma o espíritu. Es un concepto más nuestro, pero bueno, era la misma cosa prácticamente para ellos. Y el cuerpo. El alma, o la esencia, dirían ellos, era buena. Y el cuerpo, lo físico, era lo malo. De ahí que los gnósticos salieron con unas sus teorías, pero eso ya lo vimos y no lo podemos ver hoy. Tenemos tiempo. A esto la respuesta paulina, con total intencionalidad por el asunto entre los griegos y los judíos que estaba en la iglesia de Roma, deja una enseñanza que rompe con esa percepción y les educa que el hombre, de manera integral, en plenitud, espíritu, alma y cuerpo, para nuestra forma de entenderlo, adora al Señor. No es solo adoración espiritual, sino es también racional y físico. La adoración espiritual no se separa del cuerpo y es coherente en sus actos como en sus pensamientos. No se vale que cantemos, adoremos, como hay un reel ahí de un meme muy chistoso de, ustedes saben cuál es, de la persona más funable y como es los domingos en la iglesia. No es eso. No podemos ser esa clase de personas. La adoración debe ser integral. ¿Y por qué es integral? Porque involucra renovación. El fundamento de la adoración está en la constante renovación del creyente. Como dice el versículo. Renueven su mente. El griego lo que indica es un acto que es continuo. Es decir, por tanto, en constante renovación de su mente sería una traducción más apropiada. Así que la adoración es a través de un cambio de mentalidad constante. Esto implica que un creyente que es un genuino adorador no se conforma con decir así nací y así moriré, o así soy yo, así hablo yo, así contesto, tú eres el problema. No son actitudes cristianas ni de adoración. Un creyente se expone constantemente a la palabra para ser renovado, para cambiar de mente, para la metanoia, para rendir en el altar su manera de pensar, para rendir en el altar su temperamento, para rendir en el altar sus ideologías, su justicia humana. La adoración requiere que se rinda en el altar el conocimiento académico, la experiencia, mi renombre y hasta la sabiduría que creamos tener. Y rendido en el altar, permitamos que la palabra, que el poder de la palabra, que las verdades de la palabra quebranten nuestro orgullo, nuestra altanería, y entonces demos fruto del Espíritu, renovando nuestra mente hacia la mente del Espíritu, como dice Romanos 8:14 y todo el capítulo 8 que ya estudiamos. Así que la adoración de un sacrificio vivo
va a rechazar por ende acomodarse y amoldarse al mundo. Y se va a dejar de justificar en que todo el mundo lo hace así. Y va a buscar ser renovado. No en un acto de una sola vez, sino constantemente yendo al altar a ser renovado. Figuradamente lo de ir al altar, por supuesto. Por supuesto. La adoración, punto muy importante, es intencional. Toda adoración tiene detrás de ella una decisión. Porque por eso yo me presento, decido. Pero cuando adoramos, decidimos cuál va a ser el objeto de adoración. Decidimos cuáles serán los motivos y los medios por los cuales vamos a adorar. Por tanto, este pensamiento moderno que hay en torno a la adoración, percibo yo que se equivoca muchas veces, que erra. Porque hoy hay un pensamiento que promueve una adoración inconsciente o una adoración involuntaria, para bien y para mal, pero lo promueve. Y siento yo que este no es el modelo bíblico y en Romanos 12 nos podemos dar cuenta de ello. Como creyente que soy yo, me opongo a esa percepción de adorar a través, por ejemplo, del consumo de productos. Eh, Me opongo a que si yo miro una serie de televisión yo estoy adorando, o si yo voy al cine o si yo escucho tal música, eso es adorar. Me parece que es hasta un insulto tener esas maneras de pensar. O que si yo visito un lugar o que si compro en una tienda estoy adorando porque tienen una imagen o algo. O porque yo celebro o no Navidad o X o Y Z o hago deshago. Estoy abriendo puertas. Me parece que es equivocado esta manera de pensar a la negativa. Y en la positiva tiene también su versión de este concepto de adoración inconsciente e involuntaria. Porque no puedo yo creer que todo lo que se menciona en un templo, y solo porque dice Dios o porque habla de Jesús, es adoración. Y es otro problema. Así como creemos que nos vamos a endemoniar porque fuimos a ver tal película, tal, y estamos adorando al diablo, de la misma manera, muy ingenua, creemos que como se cantó esto en la iglesia, eso es adoración. Como se me enseñó esto en la iglesia, esto es parte de la adoración. Como se predicó esto en la iglesia, esta predica es adoración. Es un concepto errado. Creo fervientemente a la luz de este pasaje que la adoración es por definición intencional. Y es algo que proviene de la voluntad del hombre. Como mencionamos en otras ocasiones, al final adoramos a Dios o adoramos al diablo. Pero es intencional. No te estás contradiciendo ahí. Déjenme explicarles. Si alguien abraza el pecado, se va a disponer a adorarse a sí mismo y al pecado. Eso no significa volverse un satanista, como creemos muy erradamente, sino que
Esta adoración es una vida al servicio voluntario e intencional del pecado porque se rechaza la ley de Dios volitivamente. Y hasta se ríen de eso. Uy, eso no se hace porque es pecado. Dame otra voz. Si no vivimos en la burbuja evangélica, seguramente escuchamos eso. Entonces, cuando yo digo es que lo que importa es que seamos felices, estamos adorando a Satanás. Porque lo que importa sos tú. Tú eres tu prioridad. Son pensamientos satánicos. Eso es adoración satánica, no lo otro. Y del otro lado, un creyente adora intencionalmente a Dios cuando se entrega en toda su existencia al Señor. No es un asunto de emocionarse los días domingos, de crear atmósferas, de tener experiencias místicas en una vida religiosa. Adoración es un todo en la vida del creyente, es ponerse en el altar intencionalmente para ser transformado y para que todo lo que hagamos sean frutos de la vida en el Espíritu, no solo en el templo y no solo a nivel metafísico. Y ser sacrificios vivos es una ofrenda. En el templo antiguo las ofrendas y los sacrificios eran de animales muertos. Pero en el Evangelio lo que Pablo nos está enseñando es que cada creyente se presenta como un sacrificio vivo. Este sacrificio obviamente no es para buscar redención, ya que ese precio ya fue pagado por el Señor Jesucristo. Ser un sacrificio vivo significa que estamos presentándonos intencionalmente, integralmente, en el altar de Dios para vivir más y más en el Espíritu y menos de nosotros. Eso es adorar a Dios una vez más. En la práctica esto se traduce en ser santos y agradables para Dios, como menciona el verso. Pues nuestra existencia completa la vamos a apartar para Dios. Y nuestro único objetivo será vivir una vida agradable a Dios cumpliendo su ley, siguiendo ese ejemplo que nos dejó Cristo. Que el ejemplo de Cristo no es preguntarnos qué haría Jesús en una situación. Eso no es el ejemplo de Cristo. Y viviendo una vida que no contriste al Espíritu. Eso es adoración, es ser un sacrificio vivo para Dios. Y que tiene muchas implicaciones. Y en esta práctica de ser un sacrificio vivo, dos apuntes. Primero, tristemente, la religión evangélica, sobre todo en países como Guatemala, que está muy acomodada, tiene ídolos construidos en la industria de la religión, que va a enseñar un concepto muy limitado, muy reduccionista de adoración. Y cuando se llama la atención en estos aspectos y se presenta la adoración como lo que es, no falta
el falto de entendimiento que dice que eso es aburrido, que eso es ser amargado o ser legalista. Pero tenemos que reaccionar porque tristemente nuestras mentes están embotadas, en lugar de ser renovadas, están atontadas, hipnotizadas, porque están ocupadas en ser entretenidas y en ser emocionadas, en éxtasis, en experiencias, sin darnos cuenta que realmente no estamos viviendo la verdadera adoración. Y segundo, y tal vez en un extremo de esto, o en un contraste, en cuanto a la renovación de la mente por la palabra de Dios, es importante amonestar que esto es mucho más que llenarnos simplemente de conocimiento, sabernos todos los conceptos teológicos, sabernos la Biblia de memoria. Hay quienes no se puede hablar con ellos porque solo ellos se saben el libro de memoria, la Biblia de memoria, perdón. Podemos ser personas que reciten de memoria todos los credos, ser alguien con la más pura doctrina y la más pura teología. Pero si este conocimiento no genera una transformación de vida evidente en nuestras obras del día a día, es en vano tanto conocimiento. Si conocer las misericordias de Dios y entender cada concepto alrededor de ellas simplemente da un fruto de que nos volvamos personas altivas, personas incorregibles, pedantes, que se dediquen simplemente a burlarse de los demás por no ser tan perfectos como ellos. Entonces no somos en nada diferentes a los judíos que se sentían superiores a los gentiles, a tal punto que los llamaban perros. ¿Por qué? Porque ellos eran elegidos y los otros no. Yo sí soy sana doctrina y vos sos un hereje. Eso solo demuestra que aunque hay mucha información en la mente, no hay una vida de adoración. Porque la vida de adoración demanda transformación evidente en el carácter y la conducta, ya que no se vive para sí mismo, para su felicidad, para su superación, para que digan cómo sabe, sino que se vive para estar alineados a cumplir la voluntad de Dios. Y en cuanto a la voluntad de Dios, dice así: hagan todo lo que dijimos, conserven la misericordia, sean sacrificios vivos, para que verifiquen, comprueben, den fe de cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La otra versión: así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios para ustedes, buena, agradable y perfecta. Y ya vamos a terminar. Hoy sí me extendí. Y eran solo 2 versículos. Muchas veces utilizamos esta oración, esta pequeña sección, para decir que todo lo que nos va a pasar es bueno, agradable y perfecto. Su mini cuota razón tiene, pero lo que este pasaje indica realmente es que ser transformados por la ley de Dios nos llevará a comprobar que vivir en la mentalidad del Espíritu Santo nos va a llevar al buen camino de la vida. Es decir, a abandonar las perversiones que el pecado crea alrededor de todas las cosas que Dios creó buenas y vivir aquello que Dios llamó bueno. Vivir una vida buena, por supuesto,
quisiera no tener que hacer la aclaración, pero toca. No significa prosperidad y éxito asegurado, sino que obedecer a Dios nos llevará a comprobar que eso es bueno y de ganancia vamos a estar bien. Que bien es estar en paz, no ser feliz ni próspero. Porque lo que Dios llama bueno, el mundo lo llama malo y viceversa. También nos dice que es agradable y aceptable. Y esto pasa junto a la bondad, pues la ley de Dios no tiene errores. Y la ley de Dios no es un simple y llano código de ética y moral, como los ateos, pseudo-ateos, quieren hacer creer. La ley de Dios es la instrucción de aquel que creó a su creación de cómo deberíamos de comportarnos para vivir la vida que Él intencionalmente nos quiso dar. Es eso. Es obedecer a Dios y comprobar que esto es agradable y aceptable. ¿Por qué es agradable y aceptable? Bueno, porque es perfecto. La ley de Dios, como dice por ahí una valla, no son sugerencias, son luz y guía perfecta para el ser humano. A veces cuesta un poquito darnos cuenta de estas cosas, pero ¿cuántas incomodidades, cuántos sufrimientos podrían evitarse, sobre todo aquellos que no son creyentes, si simplemente honraran la ley de Dios? Pero ellos dicen que la ley de Dios es opresión, es legalismo y es privarles de su libertad. No, la ley de Dios es buena, agradable y perfecta, porque esa es la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Y qué les ofrece el mundo? ¿Qué les ofrece la carne, en especial en el siglo XXI, que es donde estamos? Libertinaje. Y aunque se los diga uno con trocitos, con colores, no saben darse cuenta que su libertad no es libertad, es libertinaje. Y realmente son esclavos del pecado. Miren, no sé ustedes, y voy a ser extremadamente sincero, pero a veces estas cuestiones de las redes sociales nos impulsan a la depresión o al juicio. A mí a veces me influye ambas, pero tomarse el tiempo de ver redes sociales, sobre todo aquellos que no son conversos, no son creyentes, o son creyentes, y ver las cosas por las que viven, las cosas que manifiestan, las cosas que dicen, es para mí ya es desesperante. Y no porque el moralismo me esté haciendo decir estos de verdad es que solo yo soy santo porque yo soy el peor de los pecadores. Pero sí llega a volverse un con el celular en la mano, ¿verdad? Es como, wow, qué gente tan vacía. Porque por irse de boca a lo imperfecto, a lo no agradable, a lo que no es bueno, uno ve cuántas familias están destruidas, cuántos niños sufren, crianzas perversas, cuántas mujeres y cuántos hombres viven con problemas de identidad, cuántos niños en perversión, cuántos asesinatos, cuánta corrupción, cuántos vicios, cuánta soltería después de los 35, que se quiere justificar con empoderamiento, con cumplir sus metas, con viajar.
y no se dan cuenta que realmente lo que pasa es que son personas insoportables, porque no tienen paz, porque todos los sabotean, porque el libertinaje los llama a sabotearse. Y todo. Quiero dejar en claro lo que dije antes, no porque yo sea santo y perfecto, pero al final uno le toca decir, bueno, todo esto les pasa a consecuencia de ignorar el modelo de vida perfecto que Dios dio a los hombres. Y por mucha prosperidad, como les digo, por muchas cosas que comparten, que más bien es presumir por redes, y lo bien que les va y lo increíble que les va, esta escaparate de nuestra vida privada, que cada vez me parece menos saludable, nos sirve para darnos cuenta como un ejemplo claro de que la voluntad de Dios para el hombre es buena, aceptable y perfecta. Y que la única manera de vivir una vida en paz para el ser humano es obedeciendo a Dios. Y esto lo podemos ver, como les dije, este ejemplo de lo que se ve en las redes. Porque aquellos que están alejados de Dios nunca se sacian. Y sobre todo aquellos que son muy, muy intencionalmente irreverentes, nunca se sacian del pecado. Cada vez necesitan más. Cada vez necesitan ser más absurdos, ser más ridículos, degradarse más, porque su mente se adormece, se encalla, en lugar de renovarse a través del poder del Evangelio. Y su vida, aunque se mire muy perfecta, va cuesta abajo, porque están vacíos de la vida verdadera, sumidos en el pecado, atados a la muerte, por decidir poner afrenta a Dios y no vivir en su voluntad. Lamentable. En conclusión, nosotros, los creyentes, tenemos que comprender que no estamos en esta existencia para vivir la vida como la vive el mundo, enfocados en el hoy, en el ahora, preocupados por satisfacer nuestros placeres y con la vista puesta al centro en alcanzar nuestra felicidad. Excepto los domingos que vamos al templo. Nuestro deber y respuesta apropiada ante la gran evidencia de las misericordias de Dios es la de presentar nuestra existencia en plenitud como adoración a Dios. Ser cristiano es mucho más que aceptar en una oración, que ir a una iglesia, que servir a Dios, que ser teólogo, que ser un ungido, que tener dones. El cristianismo demanda rendición total al Señor para llevar una vida como la que llevó Cristo, con el único propósito que tenía Cristo de cumplir la voluntad del Padre. Ese es nuestro ejemplo. Y de este fundamento bien planteado desarrollará todo el final de la carta y Pablo plasmará la verdad de su evangelio, citando el primer estudio que está presentando a los hermanos en Roma, judíos y gentiles. Gracias por su tiempo. Bendiciones.
del Dios eterno y todopoderoso. Hasta luego.